Una de las ideas más asumidas y peligrosamente más absolutizadas en los discursos políticos es la idea de que existe un lado correcto de la historia, pero en el fondo plantear la historia como un movimiento que avanza descubriendo una lógica interna y que opera obedeciendo esa lógica equivale a reducir la existencia a un contenido vertido sobre un molde racional. Por eso, pensar la existencia como una forma de obediencia a un molde presupone que existe el lado correcto de la historia y que lo correcto ya fue diseñado y decidido por alguien más. Hegel fue quien llevó esto al extremo al defender la historia como un proceso que avanza desocultando una lógica operando ya en nosotros y en el mundo. De hecho, él entiende que la libertad nos conduce hacia ese desocultamiento. Eso en su filosofía es muy importante porque entonces podemos interpretar que para él, la historia avanza reduciendo nuestro pensamiento a una habilidad técnica para descubrir dialécticamente la lógica que gobierna la existencia, la nuestra y la de todo lo demás. Pero como he dicho en otras ocasiones, hacia donde avanza la dialéctica hegeliana es a neutralizar en nosotros aquellas diferencias que no sean funcionales dentro de una estructura y a convertirlas en escalones hacia una racionalidad universal, a procesos que nos ayuden a descubrir en nosotros una forma correcta de pensar, ya sea lo político, lo ético, lo bello y cualquier cosa que ocupe un lugar en la existencia. De tal manera que todo pensamiento que piense más allá de la técnica o sin ella, habría que corregirlo sin importar el costo humano que haya que pagar. Esto es importante porque toda filosofía que intenta convertir la existencia en una estructura racional termina entendiendo el pensamiento como una función de reconocimiento, y el pensamiento reducido a una función de reconocimiento termina subordinándose a una técnica que nos convierte en un instrumento para algo más, como en este caso, donde terminamos subordinados a una racionalidad que una vez descubierta ya no estaría ahí para ser cuestionada, sino meramente obedecida. Pero antes que Hegel, Descartes ya creía que la capacidad de pensar correctamente, la capacidad de reducir el pensamiento a una técnica sofisticada, es una habilidad que nos vuelve humanos y nos distingue de las bestias, mientras la irracionalidad es un error que tendríamos que corregir en ellas, si lo que queremos es convertirlas en humanos de verdad. De hecho, si examinamos la historia anterior a Descartes, eso fue lo que los españoles se propusieron en la colonización hacia lo indígena, corregir su forma de pensar y adaptar su pensamiento al modelo europeo, aquel que creía en las jerarquías humanas. Realmente la colonización, por más sangrienta que haya sido, jamás fue vista por los españoles como un acto de crueldad, sino como un acto de profunda humanidad. Por eso Enrique Dussel citó el nacimiento de la modernidad en el año 1492, el año en que llegaron los españoles a lo que hoy conocemos como continente americano. En el fondo, el modelo racional que la modernidad se propuso imponer, sin importar el costo humano, fue el modelo que durante muchos años se había confeccionado en Europa, haciéndonos creer que nuestro valor provenía de nuestra capacidad de instrumentalizar el mundo a nuestro favor. Bajo esa imagen del pensamiento fue que terminamos entendiendo la existencia como una estructura jerárquica que se mueve obedeciendo una lógica interna, como si la existencia fuera un contenido vaciado sobre un molde con una estructura lógica, y dentro de él, dentro de ese molde, todo debiera tener una razón de ser y cumplir una función meramente mecánica y estructural. Por eso no es raro que hoy en día muchas personas aún se pregunten por su razón de ser, sobre cuál es su función mecánica en el mundo y sobre cuáles son los mecanismos del mundo que deben hacer funcionar para ascender dentro de la jerarquía humana. Por esa razón, hoy en día aún predominan quienes se asumen como instrumentos al servicio de una técnica, creyendo que con ella moverían el mundo a su favor. Ya con Marx, esa dinámica se transforma, porque a él ya no le interesa instrumentalizar nuestras diferencias ontológicas, sino anular las diferencias materiales que nos separan en clases sociales y las producen. Y eso, como decía en el episodio anterior, es muy importante, porque para él, las personas, las clases sociales, las instituciones y las corporaciones ya no tienen una función estructural dentro del Estado, ya no existen ni valen en función del todo que hacen funcionar. De hecho, al menos en su filosofía de juventud, ya reconoce nuestro valor como algo que depende de nuestra capacidad de ser más que una técnica al servicio de una maquinaria social. Pero un problema que no podemos ignorar de su etapa de madurez, que es cuando escribe El Capital, es su pretensión de escribir como si fuera un científico de la historia. Y esto es muy importante, porque Marx en el fondo trata al capitalismo y al comunismo como esencias históricas incompatibles. Él sigue pensando que el comunismo tiene que superar al capitalismo, como si ambos fueran figuras geométricas que no pueden ocupar el mismo espacio.
como si los valores humanos que plantea el comunismo fueran incompatibles con el capitalismo, o al revés, como si la aparente deshumanización del capitalismo pudiera ser superada solo con el comunismo. Y por eso él plantea la abolición histórica de uno como un paso para llegar al otro. Un error ontológico que comete Marx es que parece estar pasando por alto que el capitalismo no es inhumano por decreto, ni el comunismo es humanista por definición. Más bien, ambos pueden ser un instrumento de colonización o de emancipación en la misma medida, aunque no de la misma manera. Porque el problema no está exclusivamente en ellos por sí solos, sino en la manera en que los habitamos ética o moralmente. Y el problema es cuando decidimos habitarlos moralmente, como si fueran estructuras cerradas. Por el contrario, la ética no es un sistema de normas, sino un proceso de pensamiento que no busca imponer una estructura política, sino impedir que cualquier estructura nos imponga un destino inevitable. Es que el pensamiento ético no es una estructura, sino una potencia contingente capaz de resguardar nuestra dignidad, que es la apertura radical de nuestro sentido. De manera que cuando intentamos convertir la filosofía en una ciencia de la totalidad, también terminamos autorizando implícitamente la canonización de un lado de la historia, y hasta reviviendo la lógica del pecado, la culpa, la descalificación y la barbarie en su defensa. De manera que si ninguna estructura histórica posee un privilegio ontológico sobre las demás, entonces nuestra tarea ya no consiste en encontrar el sistema perfecto, sino en pensar cómo corregir éticamente cualquier sistema. Y esto no es una equidistancia política, incluso es algo más profundo que una crítica simplista hacia alguna ideología específica. Es cuestionar el suelo metafísico sobre el que muchas ideologías siguen construyendo sus certezas. Y es fundamentar ontológicamente el suelo que permite que un capitalismo ético sea viable como proyecto humano, tal como el que recientemente ha planteado Marcus Gabriel, porque ese no es un capitalismo desregulado, sino un capitalismo corregido éticamente por los valores humanistas que históricamente ha intentado defender el comunismo, y esto no niega el valor ni el alcance que puede lograr un comunismo ético, ni el fracaso que puede llegar a tener un comunismo moral. Y me parece que eso es justamente lo que la filosofía debe hacer hoy en día, desarmar la pregunta que te cuestiona de qué lado estás, porque esa ya es una pregunta ideológica que intenta hacernos habitar moralmente lo político. A la filosofía, por el contrario, no le interesa juzgar el lado que habitamos, sino cómo decidimos habitar lo político, moralmente o éticamente. Si este video te dejó algo que pensar, si alguna idea te acompaña después de verlo, te invito a dejar un me gusta, comentar, suscribirte al canal, activar la campanita y compartirlo en tus redes sociales y grupos de WhatsApp. Tu apoyo ayuda a que otras personas se sumen a pensar filosóficamente y a que este espacio continúe existiendo. Gracias por escuchar, nos encontramos en el próximo episodio.